mi ser, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Es la luz de mi amanecer, alma en la tempestad que limpia mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, fuego de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, fuego de El volumen de hijito. Octopad no se escucha. Muy bajo está el... Ya.
Muy buenos días, hermanos. Dios nos permite una mañana más para poder escuchar la palabra y realmente el poder alimentar el espíritu para avanzar con un corazón firme y agradecido, porque solamente por Jesucristo hemos hallado esa salvación, esa redención la cual Él nos ha dado, por su sangre preciosa la cual Él derramó en la cruz, dándonos así la salvación. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Este tiempo después del campamento, realmente muchos hermanos se han vuelto a conectar a la iglesia y realmente Dios nos muestra cuán grande es su amor por nosotros, así dándonos una nueva esperanza para poder avanzar solamente por el Evangelio. En Sucre, en el Bicentenario, tuvimos un campamento, un encuentro mundial donde muchos participaron.
nos hemos reencontrado así también con los hermanos. Por eso un tiempo muy hermoso el cual pasamos. Y en este tiempo también el poder asistir a la iglesia para poder escuchar el Evangelio, para poder escuchar la palabra, es muy bueno para nuestro corazón. Unidos por el Evangelio, unidos por Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando el fin en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mato viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y hacemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuevas almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara podremos verle, los que son sus hijos. Así como un padre ve a su hijo y lo mima y lo tiene entre sus brazos, así también nos tiene Dios en su regazo. Él nos tiene presente en todo momento. Por eso, ante cualquier situación, acudir hacia el Padre es muy necesario. Viendo la cruz podemos conectarnos nuevamente con Él, porque por Él, por Jesucristo, nosotros somos justos, somos santos y somos perfectos. Solamente por la muerte y la redención que Él nos ha dado, hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 222. Himno 222, maravilloso es.
Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. El amor de Jesucristo es maravilloso para con nosotros. En todo momento nos permite ver su gloria, su gracia. Y muchos pueden conectarse solamente creyendo en Él, de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Así también se llevó, ¿no?, el campamento de inglés, y también muchos jóvenes de la UNSA, de diferentes carreras participaron. Y ahí pudieron compartir los jóvenes con un solo corazón, avanzando solamente por el Evangelio. Y Dios permite de esa manera para que así también todos podamos recibir de esa gracia. Por eso muy importante el traer un invitado para que pueda conocer, para que pueda experimentar este mundo, el cual Dios nos tiene para nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo,
Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Porque Él vive dentro de nuestros corazones. Realmente podemos tener la vida verdadera, el amor, la paz, la paciencia, la cual Él nos quiere dar. Solamente debemos conectarnos más y más a Él para que Él pueda hacer su obra para con nosotros y darnos aquello que Él nos quiere dar, aquello que a Él le sobra, que es su amor verdadero. También así mandamos saludos a los hermanos que se van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube. También podemos colocar para buscar en el Misión Buenas Nuevas Bolivia, Misión Buenas Nuevas La Paz. Y escuchando el Evangelio también podemos compartir con nosotros. Y también podemos escuchar mediante Radio Jerusalén, la emisora, la cual está las 24 horas del día con nosotros.
escuchando la palabra también de los siervos de diferentes países, pero más aún conectándonos con su evangelio tan precioso, el cual Dios nos quiere dar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 170. Himno 170, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí. Por el amor que Jesucristo tiene hacia nosotros, compartiendo todos en unidad como una familia. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 264. Himno 264, cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, pues la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender,
conmigo estarás, ya para siempre conmigo estarás. Cada vez estamos más cerca de Él, conociendo sus maravillas. Él nos muestra tantas maravillas en nuestra vida, en nuestro ser, milagros los cuales no podemos explicar, como una mañana llena de sol, como un día lluvioso con un arco iris. Realmente, por Jesucristo podemos tener la alegría, la felicidad y la paz. Cada día Dios nos permite el poder escuchar, el poder alabar su nombre, el poder estar aquí y escuchar más de su palabra, solo por Él, por la gracia la cual Él nos permite. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 503. Himno 503, allí no habrá tribulación. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estar aquí, muy lejos sí del Salvador, pues morarán ya con los redimidos con su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Buenos días, hermanos. Hoy día, domingo, por la gracia de Dios, tenemos servicio dominical aquí en este lugar y juntos vamos a escuchar. Amén. Voy a invitar al hermano Edwin Pucho, por favor, para que pueda orar por el servicio dominical de esta mañana. Voy a pedir también a los hermanos que están en la parte de atrás, pueden ir pasando aquí adelante, hay espacios disponibles, por favor. Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana vamos a orar. Todos podemos inclinar nuestros rostros. Señor Dios Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por este día que tú nos permites llegar hasta aquí a su iglesia para poder escuchar su santa palabra, Señor.
También en esta mañana usted ayúdanos a escuchar su palabra por medio de su siervo, Señor, porque en verdad este tiempo nosotros necesitamos cada día y vivir delante de su palabra, Señor. Algunos hermanos pasando